Bueno, amigos, en la entrevista con Germán Ezcarrá tuvimos la oportunidad de conocer su descripción sobre los distintos aspectos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en la cual, por cierto, él también fue corredactor. Y sabemos que el trabajo de una Asamblea Nacional Constituyente es redactar un nuevo proyecto de Constitución. Esa es su misión fundamental. Él dice que el anteproyecto está prácticamente listo a la espera de ir a plenaria, pero al final decía que le preocupa que en el contexto de la pandemia el tiempo se alargue. Con respecto a los temas, habló de reorganización del territorio nacional, con especial énfasis en el Esequibo, en la definición de las fronteras del lado oriental del país. Habló de la nacionalidad, de los derechos y mecanismos de participación, del régimen laboral, de la economía mixta. No es cualquier cosa cuando dice que la milicia se propone como un nuevo componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal como lo es la Armada, el Ejército, la Guardia Nacional Bolivariana, la aviación. Habló también de los estados de excepción y estoy seguro que esta es una entrevista que va a generar noticia. Tenemos pautado también para hoy, estamos en ese procedimiento de contacto al ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Ojalá que podamos concretar esta entrevista tal como la tenemos prevista, porque Aquiles Hopkins, el presidente de FEDEAGRO, decía recientemente que sigue en declive la producción de alimentos en el país por la severa escasez de gasolina y gasoil que se registra en las zonas agrícolas. Dice que está llegando apenas el 30% del combustible que las unidades de producción necesitan. Esta mañana en el Twitter me llamó la atención dos tweets. Uno de Maracay, alguien que decía que en Maracay tardó 10 horas para poner gasolina. Otra persona desde Puerto Ordaz también decía que cuesta mucho poder equipar, como muchos dicen, equipar el vehículo de gasolina. Bueno, amigos, tenemos vía Zoom a María del Carmen Buffart, para quienes nos transcriben, para aquellos medios de comunicación que nos transcriben. Buffart se escribe B-O-U-F-F-A-R-D. B-O-U-F-F-A-R-D. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. María del Carmen, buenos días, un placer tenerte por aquí. Bienvenida. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Mira, es importante saber cómo pueden responder en el sector de los seguros ante la demanda de servicios a propósito del COVID-19. ¿Cuál es la respuesta de las empresas de seguros? Bueno, como nosotros lo informamos en el mes de marzo, cuando todo esto inició, cuando se decretó el estado de alarma, el sector asegurador, representado en la Cámara de Aseguradores de Venezuela, emitió una comunicación indicando que nuestras empresas afiliadas le iban a garantizar la atención a los asegurados por las patologías asociadas al COVID-19. En ese momento indicamos que aun cuando las pólizas excluyen específicamente los riesgos de epidemias, el sector asegurador pues se comprometía a dar atención a los asegurados, y así ha sido hasta la fecha. Todos aquellos asegurados que han requerido atención en centros de salud privados y que han necesitado recurrir a sus compañías de seguros, pues han encontrado el servicio. ¿Y a esa póliza se le pone un tope, como todo límite que tiene una póliza para cubrir los gastos del COVID-19? O más bien la pregunta debería ser, ¿el promedio de los gastos que genera la atención del COVID-19 logra ser arropado por la mayoría de las pólizas? Bueno, depende, porque hay una gran variedad de pólizas con sumas aseguradas diferentes en el sector. Hay pólizas en moneda nacional, otras pólizas en moneda extranjera. Hay casos que son muy sencillos de atender, hay casos que son un poco más complicados, que requieren hospitalización, y hay otros que requieren unidades de cuidados intensivos.
En algunos casos, pues lamentablemente las coberturas a veces se agotan. En otros, las compañías pues han logrado, han asumido la totalidad porque las sumas aseguradas han sido suficientes para cubrir los gastos. Pero eso depende de la capacidad de cada empresa donde los asegurados tengan contratado su póliza. María del Carmen, tú has dicho algo importante desde el punto de vista legal. Tú dices, aun cuando las pólizas excluyen las epidemias, las cámaras o la cámara aseguradora o las empresas de seguro en Venezuela han decidido apoyar a quienes pasan por esa situación. Ahora te pregunto, ¿qué balance tienen ustedes con respecto a la capacidad para responder del sector privado y también de la función de las pólizas de seguro, en razón de lo que ha sido hasta este momento la dinámica del COVID-19 en Venezuela? Bueno, hasta el momento, como indicaban, las compañías de seguro han estado respondiendo en la medida de que se han ido presentando los casos. Como ha sucedido con las cifras nacionales, como se ve en las últimas semanas, hemos notado que existe un repunte importante en la atención que ha sido requerida a través de las clínicas. La capacidad es que, bueno, el sector asegurador en todo momento ha estado monitoreando conjuntamente con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora precisamente todas estas atenciones y la incidencia que esto está teniendo para el sector. No podemos hablar de la capacidad de las clínicas en atención porque eso ya le corresponde al sector clínico indicar, el sector de clínicas y hospitales. Si bien nosotros tuvimos a principios, en el mes de marzo, tuvimos una reunión con ellos para fijar estrategias en esta atención, pero el comportamiento ha sido muy similar a lo que hemos visto. En un primer momento hubo un bloque de casos que se logró más o menos controlar, después una cierta estabilización y en las últimas semanas hemos visto un repunte. Todos esos casos han sido debidamente atendidos por el sector. Amigos, para quienes solo nos están escuchando por radio, ya que esta es una transmisión simultánea de radio y televisión, estamos escuchando a María del Carmen Bufart, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. María del Carmen, se está hablando de una nueva normalidad o de una nueva realidad en cuanto a la dinámica de las empresas de seguros en Venezuela, hacia dónde podrían apuntar estos futuros escenarios o los que ya se están viendo desde ahora. Sí, bueno, el sector asegurador no es ajeno a lo que ha venido pasando, además que el sector ha tenido que garantizar la atención, por lo tanto eso implica movilización de personal, traslado del personal a sus puestos de trabajo, trabajar con equipos de contingencia, porque ya no se está trabajando con todo el personal precisamente por medidas de seguridad, y también hemos tenido todas las dificultades que otros sectores de la economía, el traslado, originalmente el problema para surtir gasolina, el problema del transporte público. Las empresas han tenido que hacer importantes inversiones también para poder garantizar precisamente que estén operativas, sobre todo en lo que respecta al área de salud, para prestar la atención a los asegurados. Entonces, afortunadamente, quizás por ser el sector asegurador, por su naturaleza de manejo de riesgos, habían planes de contingencia. Claro, nadie se imaginaba una situación como la que estamos viviendo actualmente. Pero ya habían unos planes de contingencia que han ido adaptándose en la medida de lo posible. Pero es innegable que hay un impacto importante en todo lo que es la operatividad y en todo lo que es los ingresos del sector asegurador, porque eso también se ha visto afectado a raíz del COVID. Ya venía con una afectación anterior por la propia situación económica que estaba viviendo Venezuela, y pues esto se vino a unir, pues, y ha generado un importante impacto en ese sentido. Bueno, ha sido un gusto conocerte, conversar, y estamos a la orden para futuras oportunidades. Igualmente, gracias a ti. Hasta pronto, María del Carmen Bufart. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Otra pausa, no se muevan, regresaremos.